Las empresas vienen a Argentina para llevarse nuestro recurso. Estamos dándole nuestros recursos a las empresas. ¿Realmente hay un impacto ambiental? ¿Ese impacto ambiental vale la pena que exista en pos de que Argentina pueda producir lo que tiene que producir? Debe haber alguna que otra empresa que quizás no hace todo bien. Hace un par de semanas publiqué el video mío viajando a Vaca Muerta, viajando a la Patagonia de nuestro país a conocer el yacimiento de gas más importante de toda la Argentina. Hicimos un video súper extenso, que de hecho se está reproduciendo por acá, donde explicamos todo con muchísimo detalle. También el video lo van a tener en la descripción si hay alguno que no lo vio. Como les dije en la conclusión de ese video, hay un montón de temas, un montón de preguntas, un montón de curiosidades que yo en lo personal tenía, que por una cuestión de tiempo no me entraron en ese video. Así que debido al éxito que tuvo este tema, el tema de Vaca Muerta, decidí hacer una entrevista con Diego. Diego es una persona que conocí en Neuquén, es una persona que tiene muchísima experiencia y que conoce un montón de datos súper interesantes acerca de Vaca Muerta y del impacto que tiene Vaca Muerta en las reservas y en la economía de nuestro país. Entrevista que grabamos hace más o menos 2 semanas, donde le pude hacer todas estas preguntas que me quedaron a mí y que muchos de ustedes me estuvieron haciendo a través de mi perfil de Instagram. Que de paso les recomiendo que me vayan a seguir, @joveninversor. No quiero hacer mucho más larga esta introducción porque la entrevista es larga y hay un montón de tópicos súper, pero súper interesantes. Suscríbanse al canal, ya estamos arriba del 1.125.000, por ahí atrás tengo el número. Déjenme un like si es que les gusta el video y activen la campanita. Vamos a empezar con esta entrevista. Mírenla completa. Háganme caso. Bueno, acá estamos en la entrevista con Diego. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Agus. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por sumarte. La verdad es que Diego es un genio, total. Lo conocí en Neuquén, en el viaje que hicimos a Vaca Muerta. Estuvimos hablando un montón en ese viaje. Y bueno, me quedó el contacto y no dudé en invitarlo al canal porque realmente es una persona que sabe un montón y que nos va a poder responder un montón de preguntas que ustedes me estuvieron haciendo, tanto en mi perfil de Instagram como también en el famoso video donde estuvimos en Vaca Muerta conociendo el yacimiento Fortín de Piedra. Diego, ¿querés contarnos un poco qué haces, a qué te dedicás, hace cuántos años estás metido en este rubro? Bueno, mil gracias de vuelta. Para mí está buenísimo charlar y me encantó conocerlos en Neuquén, me encantó lo que hacen. Bueno, soy ingeniero industrial convertido en petróleo porque en ese momento entré a un programa de jóvenes profesionales en Pan American Energy y todos los que no éramos ingenieros en petróleo nos hicieron convertirnos con las materias de grado que no habíamos hecho en su momento. Okay. Y bueno, y trabajé 23 años básicamente en la industria, 15 años en Pan American Energy, en distintos yacimientos, cuencas y tipos de desarrollo, principalmente en sectores de operaciones, desarrollo, subsuelo, exploración, nuevos negocios. Después me fui YPF en 2018, una tremenda experiencia con una magnitud y variabilidad de problemas de la magnitud de lo que siempre hace YPF. Y por último trabajé 4 años en CGC, también siempre en sectores operativos y demás. Y hace un año y un poquito más me fui de ese mundo corporativo, armamos una empresita que proveemos inteligencia artificial para solucionar problemas concretos del upstream, desde temas de mantenimiento, optimización de perforación y terminación, inspección con drones, modelado automático de reservorios, ese tipo de cosas. Así que sigo bien vinculado desde otro lugar, pero siempre con mucha pasión sobre esta industria que realmente me parece espectacular. Genial, Diego, genial. Bueno, siempre en el mismo rubro, siempre en el rubro energético petrolero. Genial. Bueno, upstream, más precisamente, ¿no? como les decía en la introducción, es una persona que sabe un montón. Igual hay muchas preguntas de las que ustedes me dejaron que tienen que ver con opiniones, formas de ver el mercado un poco. Totalmente. Entonces, queremos dejar esto en claro. No hay ninguna verdad absoluta acá. Y diciendo esto, vamos a arrancar con las preguntas, ¿te parece? Cómo no. Y me gusta esa aclaración. Lo que digo es opinión, de algunos temas sé más, de otros menos. Lo que no sepa, usted digo, no sé. Está perfecto. Y lo que digo, esto lo pienso, pero no estoy tan seguro. Trato de aportar en lo que pueda, digamos. Perfecto. Vamos con la primera pregunta. Un poco la resolvimos en el video anterior. Yo lo resolví a mi forma de verlo y en base a lo que conocía ya, pero me gustaría conocer tu punto de vista y la información que tengas. ¿Argentina realmente puede convertirse en una potencia energética gracias a Vaca Muerta? Digo, nosotros pensamos en petróleo, enseguida pensamos en Emiratos Árabes, pensás en Estados Unidos, pensás en Venezuela. ¿En qué lugar se ubica Argentina? Desde el punto de vista del recurso que hay en el subsuelo, estamos, creo que segundo en términos de gas y tercero o cuarto en términos de petróleo. O sea que sin duda, desde el punto de vista del volumen que hay abajo, podemos ser una potencia energética al nivel de esas que vos nombraste. Ahora, tener el recurso del subsuelo no te asegura nada. De hecho, hay un gráfico que me gusta mucho a mí de PBI per cápita versus recursos naturales. Y uno intuitivamente dice los países que más recursos naturales tienen más PBI per cápita. Y lamentablemente no es así. Hay ejemplos para un lado y para el otro, ¿no? Está el caso de Venezuela y está el caso de países como Singapur
o Suiza, que se da lo contrario, ¿no? Entonces, tener el recurso en el subsuelo es una parte, desde mi punto de vista una parte importante, pero no asegura nada. Claro, entiendo por lo que me decís, hay muchos países que tienen mucho recurso, bueno, recién nombraste el caso de Venezuela, pero el problema es que no lo pueden extraer, ya sea por problemas políticos, económicos, ¿no? Sí, sin duda. Por un lado, para que ese recurso se convierta en reserva, como le llamamos nosotros en la jerga, de vuelta, lo que está en el subsuelo es un recurso. Para que se convierta en reserva, tiene que ser técnicamente extraíble, que sabemos que Vaca Muerta hay tecnologías y muchas nuevas que se han ido desarrollando, pero también tiene que ser económicamente viable. Si no, no es reserva. Y para que sea económicamente viable, tiene que haber, como muchas veces se habla, un atractivo para que alguien venga, invierta, arriesgue y decida desarrollar esos recursos. Si no hay nadie interesado, porque no es negocio en este país sacar esos recursos y venderlos, lo vamos a ir teniendo como un recurso en el subsuelo para siempre y nunca se va a convertir en reserva o en valor agregado para todos los interesados, ¿no? Empresa, empleado, gremio, proveedores y Estado, tanto provincial como nacional, ¿no? Me surge hacerte una pregunta, que es, en el video que yo grabé, me dieron el dato, me lo confirmarás vos, de que solamente se explotó el 3% de Vaca Muerta al día en que estábamos grabando ese video. Me imagino que no habrá cambiado demasiado. ¿Qué es lo que impide que no estemos en un porcentaje más alto, que no estemos produciendo a un nivel mucho más alto y que solamente estemos recién por el 3%, teniendo en cuenta de que todo esto de Vaca Muerta ya se empezó a explotar ya hace 10 años, más o menos? Sí, de hecho ese 3% marca que si nosotros seguimos produciendo al nivel actual, a las tasas actuales o a los caudales actuales, si no me equivoco, el número daba que teníamos petróleo y gas para 150 años. No tiene ningún sentido. Imagínate el valor presente de sacar una molécula de gas dentro de 130 años. Nulo. Y además probablemente, como pasó con las piedras, dejemos de usar petróleo no porque se acabe, sino porque aparece algo superador. Eso te iba a decir, digo, en 150 años me parece un delirio hablar de 150 años, pero digo, en 20 años, y capaz que hasta me estoy yendo lejos, no sé si en 10 años se va a usar el petróleo como hoy se usa. Digo, capaz se usa más, capaz se usa menos. Sí, pero claramente no estamos siendo eficientes y si seguimos al ritmo actual, como te digo, muchísimo va a quedar ahí abajo sin haber generado laburo, ni plata, ni nada para nadie. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Dónde está el problema? Mi opinión, y de hecho hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que me encantó, es un tema de instituciones, de reglas y de incentivos a la inversión. Un poco el RIGI viene a tratar de contrarrestar esto. Lamentablemente como país tenemos una historia, una fama de cambiar las reglas de un extremo al otro cada 4 o 5 años. Estos son proyectos, sobre todo los no convencionales, capital intensivos, son proyectos de inversión que tienen periodos de repago no menores a 7 u 8 años. Entonces vos vas a meter 3.000 millones de dólares y tu periodo de repago o tu ciclo de vida del proyecto va a durar bastante más que lo que dura un gobierno. Entonces, la verdad que hay que tomar la decisión de venir a invertir toda esa plata sin estar seguro de que las condiciones o las reglas de juego que vos estás aceptando hoy te las van a mantener durante el tiempo que dure el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que el principal problema está ahí. Fíjate, recursos muy similares en Estados Unidos al ritmo que se desarrollan. Porque bueno, tienen una historia atrás que respalda mucho más al que viene a arriesgar. Entonces yo creo que se trata, como dice el libro ¿Por qué fracasan los países?, puramente de temas institucionales, de las instituciones provinciales y nacionales que regulan toda esta actividad petrolera. Justo el día en que estamos grabando este video salió el Super RIGI, y me imagino que el RIGI original habrá tenido un impacto importante. Hay mucha opinión encontrada, me imagino que vos te habrá llegado, hay mucha gente que opina de que el RIGI simplemente es una ayuda para los empresarios, para que se llenen de plata a costa de sacrificar recaudación para el país. Hay otra gente que dice que si no fuese por el RIGI un montón de inversiones no llegarían. Digo, esto que hablabas recién, de Argentina no produce por un tema institucional, porque no se le dan las reglas claras si querés a las empresas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, estoy un poco del lado, sin conocer en súper detalle el RIGI, estoy bastante más del lado que dice que si no fuera por el RIGI, como hablábamos antes, todo ese recurso quedaría en el subsuelo, las inversiones no vendrían y no nos serviría para nada tener Vaca Muerta. ¿Y por qué necesitamos un RIGI? Por lo que hablábamos antes, porque nuestra historia nos condena. Si hubiéramos sido muy prolijitos y demás, al revés, nos pedirían por favor para venir a explotar Vaca Muerta. Pero como eso no sucede porque tienen miedo por todo lo que nos pasó, lo que hicimos en el pasado, se necesita algo estilo RIGI. No sé si será la mejor solución, pero claramente es una. Que sin eso, sin duda, no habría el nivel de desarrollo que necesitamos todos para explotar el valor en un tiempo razonable, de vuelta, no en 150 años como soy. Así que, en principio, de manera preliminar, sin conocer la letra chica, estoy súper a favor y no creo que el más beneficiado sea las empresas. Después podemos charlar de eso. Creo que sin duda son las comunidades, son los empleados, son los proveedores, son los sindicatos. Esa torta que se agranda muchísimo se reparte de una manera
que lejos está, desde mi punto de vista al menos, perdón si me golpeé el micrófono, de que todo se lo lleva Donald Trump y no vemos un mango. Me estás dejando el pie perfecto para hacerte la pregunta, una de las preguntas que más se repitieron en los comentarios. Siempre me dicen, las empresas, no solo en el rubro energético, digo en general, las empresas vienen a Argentina para llevarse nuestro recurso. No le cobramos impuestos, se llevan la plata para afuera, estamos dándole nuestros recursos a las empresas. Mira, estoy muy en desacuerdo con eso. Okay. Tengo algunos números que pensé que después podemos... ¿Querés que los veamos acá? Dale, obvio. Supongamos un área de Vaca Muerta chica que requiere perforar unos 70-80 pozos. Okay. Desarrollar esa área requiere más o menos 1.500 millones. Ay, qué malo que soy, perdón. 1.500 millones. ¿Se ve más o menos? Se ve. Mientras vas hablando también, lo vamos entendiendo. Eso, pensá que un pozo vale 13-14 millones, más las facilities o instalaciones asociadas, te permite, si querés, perforar unos 70 pozos, más o menos. 70 pozos. 70 pozos. Cada pozo, en promedio, vamos a hacer un promedio representativo, hay zonas mejores y zonas peores, acumula 1 millón de barriles en su vida útil. Ok. 1 millón de barriles. Pongámosle un proyecto que dura 20 años. ¿no? Ok. 1 millón de barriles a $70 por barril, $70 por barril, son $70 por barril por 1 millón por 70 pozos. Si no hice mal la cuenta, 70. vos 4.900 millones de dólares de ingreso, de valor que generás, ¿no? Vendiendo todo lo que generás con esta inversión, generás 4.900 millones de dólares. Bien. ¿Cómo se reparte ese valor, esos 4.900 que uno dice, es un montón de plata, metí 1.500, me llevé 4.900? Ok. Bueno, hay una parte que va para la provincia. ¿Por qué? Porque desde la modificación de la Constitución en el 94, el subsuelo no pertenece a Nación, sino pertenece a la provincia. Ok. ¿Cómo se la pagás? Con regalías. Bien. Entonces, de todo lo que sacás, un 12-15% en función del área, del proyecto y demás, pongamos 15% es aproximado, va para la provincia. Sí. 735 millones, Van a la provincia. provincia, impuesto provincial. Ok, que ya se descuenta estos 4.900 Sí, millones. es sobre el bruto, la realidad es sobre Listo. el bruto. O sea que acá ya podemos poner una línea. Una línea, sí. Lo que abajo- Ahora empiezo con los gastos, la repartija, ¿no? 2%, pongámosle, ingresos brutos, no es mucho, pero Es. 4.900. En estos números es un montón. Sí, son 98 millones. También provincia. Yo tengo un costo operativo por cada barril que saco, un costo operativo que se me van proveedores, empleados y demás, aproximadamente de $7 por barril. Ok. Entonces, saqué 70 millones de barriles por 7, son unos 490 millones de dólares que se me fueron lo que llamamos lifting cost, costo de operativo de levantar ese barril. Clarísimo. Esto queda en proveedores, empleados, contratistas, 400 millones de dólares. Después tengo un costo administrativo, comercial, overhead, de vuelta, de comercialización, un montón de otros costos y administrativos que no son de lifting, que se suelen llamar non-lifting cost, que puede ser unos $15 por barril. Promedio estoy hablando. Entonces Bien. hacemos de vuelta $15 por barril por 70 millones, son 1.050 millones. También este non-lifting se va empleados, contratistas, proveedores, empresas de servicios, ¿no? Se va el non-lifting. Y después pongamos los 1.500. ¿Por qué pongo la inversión? Porque supongamos que se amortizó todo. Obvio. Entonces le pongo el cuadro de Lógico. resultados, ¿no? Entonces hagamos la cuentita rápida, ¿no? 4.900 menos 735 menos 98 490. menos 490 menos 1050. 1050, 2.500 millones. De eso, no me acuerdo si me faltó algo más, ahora lo revisamos, 35% ganancias. Por punto 35 se te van 884 impuestos a las ganancias, ¿no? Sí, señor. Eso es Estado Nacional. 100%. Claro, todo esto es sin RI. Con el RI estos números bajan. El impuesto a la ganancia baja un poquito, 35, lo bajan a 25, si no me equivoco. No quiero decir el número exacto porque no lo tengo en la cabeza, pero lo baja. Impuesto a las ganancias no son 884, sino es por punto 35, 360 de impuesto a las ganancias. 360. Entonces, lo que me queda a mí es 1027 menos 360. Lo que le queda a la empresa, 667. 667. 667. ¿Está bien? Si querés, sobre los 4.900, ¿no? 4.900 de ingreso Del total, ingreso total. Un 13%. 13%. Y podemos calcular los porcentajes que llevó Estado Nacional, Estado Provincial, y todo lo que fue en OPEX 490 y 1.050, que es el non-lifting, ¿te acordás? Sí. Todo eso va a empleados, proveedores y demás, que pagan IVA, que pagan ganancias, ¿no? Claro. Entonces, todo este valor de 4.900 que se reparte, la empresa, si se llevara todas las utilidades al extranjero, se llevó un 13% que para mí, perdón de vuelta, lo tiene más que bien ganado.
Porque puso 1.500 millones en un país que de vuelta no somos la seguridad jurídica. No somos lo más seguro del mundo. No somos lo más seguro del mundo. Y un 13% no me parece elevado. Digo, hasta hace no mucho los bonos, ya me voy para mi mundo, ¿no? Pero los bonos argentinos pagaban 20-25% en dólares, olvidate. Un 13%. Y además es en proyectos de riesgo, que el recupero de la inversión de vuelta, los periodos de repago están entre 6 y 8, 9 años. Claro. Es capital intensivo, no es que pones 1.500 de una, tenés que estar todos los años poniendo hasta llegar a 1.500, 200, 300. O sea, empezás a ver flujo de caja positivo al tercer o cuarto año. Claro. O sea, son todas cosas que hay que tener la voluntad de desarrollar Vaca Muerta. Y te llevas el 13 y todo el resto es valor que de otra manera quedaría en el subsuelo. A mí me tocó vivir en Comodoro Rivadavia, me tocó conocer a Ñuelo, me tocó estar mucho tiempo en Rincón. Son comunidades que no saben lo que eran en estos 23 años y no saben lo que terminaron siendo por todo esto. Pueblos que se desarrollan, comunidades, proveedores nuevos. Todas las empresas grandes, incluso Tecpetrol, Pan American, YPF, tienen unos sectores de desarrollo de proveedores privilegiando lo que se llama contenido local. Obviamente hay parte que es extranjero e importado, sin duda, pero se trata de privilegiar contenido local. O sea, y aunque no se hiciera eso, de vuelta, te llevas el 13, el 15, poner que sea el 18, me parece que es razonable. Sobre todo que la opción 2 es que todo eso quede en el subsuelo. Claro. Y que no te sirva para nada. ¿Qué preferís? ¿Tener el 80 de algo o tener el 100 de nada? O de algo mucho más chiquito porque no tenemos la capacidad de explotarlo. No, está clarísimo. Estoy 100% de acuerdo en este caso. Digo, muchas veces uno critica algunas cosas o hay algunas cosas que no hacen mucho sentido, pero explicado con los números así está más que claro. Y un 13% hasta a mí, como persona que invierte en el mercado financiero y que todo el tiempo estoy viendo las rentabilidades de los diferentes instrumentos, esto no hay que ver, esto es un negocio, me parece baja, claro. Una rentabilidad del 13%. Bueno, ponele con el RIGI, que por ahí te bajan ganancias, que regalías pasan del 15 al 12. Te va a cambiar a un 15, a un 16. Claro, al 17. Y bueno, es un incentivo que para nuestro país, nuestro país, no quiero sonar antipatria, pero si es nuestra plata, meterla al 13% en un país como Argentina, bueno, por ahí te cuesta más la decisión a que si te dicen, che, mirá que puedes tener un 17 o un 18, ¿no? Y yo ahí tomo la decisión. Y de vuelta, todo el resto va para generar y para generar empleo, para generar desarrollo, en comunidades que de otra manera no tendrían otra posibilidad, ¿no? Me tocó de vuelta conocer lugares que si no fuera por el petróleo y el gas realmente es muy difícil la generación de valor y de empleo, ¿no? Diego, supongamos que la plata aparece, Argentina misteriosamente es institucionalmente correcta, todo está ok hoy, ¿no? Sí. Tenemos la plata, vienen las inversiones. ¿Hay algún otro cuello de botella que no sea la seguridad jurídica y la seguridad gubernamental, si queremos, y que tenga que ver más con una cuestión de producción de Vaca Muerta? Digo, en el video anterior habíamos hablado del proyecto Vemos. Sé que en lo que es gas hay otro proyecto también en paralelo. ¿Querés contarnos un poco de qué tratan ambos proyectos? Acá sí que no soy un especialista en lo que es midstream y ese tipo de cosas, pero sin duda que había un cuello de botella de exportación y transporte. Petróleo, que te lo soluciona el Vimos. Gas, la primera levantada, si querés, fue el gasoducto Néstor Kirchner. Te iba a preguntar por ese gasoducto. Sí. ¿Qué significa el gasoducto Néstor Kirchner? O sea, ¿tan revolucionario es? ¿Realmente hizo un cambio importante en lo que es Vaca Muerta? Y sí, porque te permitió llevar el gas de Vaca Muerta hacia un montón de centros de consumo que de otra forma no tenías posibilidad. A diferencia del petróleo, el petróleo obviamente también va por ductos, pero eventualmente lo puedes transportar en camiones o lo que fuera. Lo metes en un tacho. Claro, exactamente. El gas no, y esa red de gasoductos que también tenés compresión, acuérdense que el gasoducto Néstor Kirchner también fue agregando etapas de compresión que te permiten aumentar el volumen que transporta el caño. Principalmente te permite decir, todo este gas que produzco acá, bueno, lo hago accesible en distintos centros de consumo que en general están cerca de las ciudades. Igualmente nos sobra muchísimo más gas que el que podemos consumir en nuestro mercado interno. Hay una posibilidad de exportar un poquito a Chile, eventualmente con la reversión del gasoducto del norte a Brasil, pero la parte grande está saliendo por barco previa licuefacción de ese gas. Y ahí vienen los proyectos de GNL que sin duda van a ser un salto de escalón de mucho más volumen para Vaca Muerta, con ese proyecto, como te decía, el de Southern Energy, que es Pan American, y la planta actual de GNL que está haciendo YPF. Eso va a ser, porque de vuelta, si no, hay muchas etapas, como el gas muchas veces viene como producto asociado al petróleo, muchas partes del año los pozos de gas se pasan cerrados, o tengo que cerrar petróleo porque no tengo a quién venderle ese gas. O sea, vos tenés el gas y no tenés cómo transportarlo, o sea, cómo llevárselo al que te lo necesita comprar. Exactamente. Ese problema lo está teniendo hoy Argentina. Si vos, estuvimos en Tecpetrol el otro día, en Fortín de Piedra, el otro día, no sé, un par de semanas. Un par de semanas. Vos ves la curva de producción de Fortín de Piedra y hace así. Porque hay momentos que no tiene demanda y tiene que cerrar los pozos. Te pierde un montón de valor ahí. Ya hizo la inversión
y como no tiene a dónde vender ese gas durante los momentos de menor consumo Argentina, que es el verano, lo tiene que cerrar. Claro. Si tuviera la posibilidad de exportarlo a través del GNL, tendría una producción mucho más alta constante que ese ingreso de dinero. Cuando decís a través del GNL, ¿querés explicar brevemente a qué te referís? Entiendo que son estas plantas, ¿no?, que procesan el gas. ¿Cómo funciona? Básicamente el gas a condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen enorme. Okay. Entonces no lo podrías transportar en barco porque en un barco llevas 2 moléculas de gas, ¿no? Entonces la manera de transportarlo es enfriarlo mucho y someterlo a mucha presión para que el volumen se reduzca, creo que se reduce, perdón si me equivoco, es una burrada, algo así como 130 o 150 veces en una planta de GNL. Entonces ahí sí resulta económico contratar un barco que pueda transportar un montón de gas. Esas plantas Argentina no las tiene. No las tiene. Hay plantas flotantes, que es la que está trayendo Pan American, otras plantas en tierra, que es como la que va a construir YPF, que te genera ese proceso de licuefacción del gas. Okay. Básicamente es enfriarlo y comprimirlo. En destino tiene que haber una planta de regasificación. Que lo vuelva para atrás el proceso. Acordate, en nuestra época, cuando no teníamos vaca muerta y la verdad importábamos mucho gas, no solo de Bolivia, sino a veces por momentos en invierno no alcanzaba con el gas de Bolivia. ¿Qué teníamos que hacer? Traer barcos de GNL. Entonces teníamos plantas en barcos que ese GNL lo regasificaban y lo inyectaban al gasoducto. Hoy no solo no traemos barcos que salían en su momento, cuando fue el contexto de la guerra y demás, $30 el millón de BTU. Pensá que el gas que le pagamos a un productor interno está 3, 4, 5 dólares como mucho. O sea, la plata que nos gastábamos... $30 de ese momento. De ese momento, sí. Hoy no solo no tenemos ese gas que recibe el GNL y lo regasifica, sino que estamos construyendo instalaciones para nuestro gas, que surge de haber desarrollado y de seguir desarrollando vaca muerta, licuarlo, creo que se dice, y después transportarlo en barco para que alguien lo regasifique y lo use en Europa, en donde sea, ¿no? Y estas plantas que vos acabas de mencionar, ¿cuándo estarían en Argentina para que justamente podamos mantener ese nivel de producción? Y me imagino que manteniendo ese nivel de producción, elevar muchísimo la cantidad de exportaciones, reservas para el Banco Central, bla, bla. Y destrabar producción de reservas que está en el subsuelo, que no se perforan los pozos, porque ya hoy con los pozos que tengo los tengo que cerrar en verano. Claro. Entonces, ¿para qué voy a seguir perforando? Entonces, eso te destraba inversiones para perforar y desarrollar yacimientos de gas de manera mucho más agresiva. Cuando hay un gráfico que después te lo puedo mandar, perdón que no lo traje, que están los escalones que genera el GNL. Lo ponemos acá en pantalla cuando lo tengamos. Si no me equivoco, pero después te mando bien el gráfico, el primer proyecto de PAE va a entrar sobre finales de 2027. Okay. YPF sí, creo que sobre finales de 2027. YPF creo que es 2030 y 2032, algo así. Son escalones de capacidad. Perfecto. Diego, te quiero hacer una pregunta que también me la hicieron mucho. Es una pregunta un poco controversial. Repito un poco lo que dije en la introducción. Vos me darás tu punto de vista y tu opinión. Que tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? Sí. Yo estuve allá en Vaca Muerta, escuché hablar mucho acerca del fracking. Hay muchas críticas al respecto. Tengo dos preguntas, te voy a hacer la primera. ¿Qué opinas al respecto? ¿Realmente hay un impacto ambiental? ¿Ese impacto ambiental vale la pena que exista en pos de que Argentina pueda producir lo que tiene que producir? ¿No? ¿Qué opinión tenés? La separo en dos. En términos de fracking, para mí el impacto es nulo. Acá está la superficie. Sí. ¿No? Acá hay un arbolito, que no hay muchos en Neuquén, pero no importa. Ok. Los reservorios de agua dulce que hay que cuidar y proteger porque sirven para el consumo humano, dependiendo de la zona, pueden estar acá a unos, voy a poner un promedio, no sé, 400 metros de profundidad. Ok. ¿No? Vaca Muerta en general, está a 3.000. Promedio está cerca de 3.000. ¿No? Aprendí, ¿viste? Sí, la tenés clarísima. ¿Cómo llego a Vaca Muerta? Con un pozo, ¿no? Sí. Este pozo tiene lo que se llama camisas o casings que aíslan el pozo con respecto a la formación. Entonces, este acuífero de agua dulce queda con 2 o 3 cañerías, en general con 2, de cemento y todas con cemento en el medio. Yo meto una fractura por acá, ¿no? Meto una fractura por acá, alta presión. La fractura, ¿cuánto crece en términos verticales? Unos 70-80 metros. O sea, imagínate que el fluido de fractura, que es el que contamina, viaje de 3.000 a 400, es físicamente imposible, está más que comprobado. Hay estudios de todo tipo con perfiles sónicos y demás que demuestran que el crecimiento vertical de las fracturas es 70, 80, 100 metros. De vuelta, estamos a 2.600 metros de distancia. Es imposible que el fluido de fractura, por la formación, viaje y contamine el acuífero de agua dulce. Si lo hiciera porque se rompe acá el zapato o algo por el estilo y viaja por acá, tiene que romperse esas 3 barreras de cañería, cemento, cañería, cemento. Es prácticamente imposible. El acuífero de agua dulce está súper protegido y no hay ningún riesgo desde mi punto de vista que se contamine. Okay. Ahora bien, todo el agua que yo inyecté acá, en el proceso de flowback se llama, gran parte vuelve, ¿no? Yo la produzco. Okay. Esa agua la trato, ¿qué hace el operador? La trata
y no la tira al río. Esto no está permitido, obviamente. Por más que la trataras y la tirara al río, obviamente generaría un impacto ambiental enorme. ¿Qué hace con esa agua? La trata y la inyecta en pozos sumideros. En otros reservorios que están a muchísima profundidad, también con esa doble o triple cañería de protección, en reservorios que son de agua salada, o sea que es agua que no es apta para el consumo, que no sirve para nada, ni siquiera para la agricultura. Entonces el agua de flowback tratada la inyectás con pozos, se llaman pozos inyectores o sumideros, para disponerla y no tener que tirarla a un río, obviamente que sí sería un impacto grave. Entonces, desde el punto de vista del fracking, haciendo las cosas bien, con el control adecuado de la autoridad o de los entes reguladores, Secretaría de Ambiente o Recursos Hídricos o como se llame según la provincia, desde mi punto de vista está absolutamente cubierto. Okay. Bueno, entonces desde el punto de vista del fracking, que para mí es difícil decir cero riesgo, pero súper bajo que obviamente... Sí, lo que decías recién, siempre que se cumpla con las medidas ambientales, lo que recién mencionaste. Me imagino, capaz vos me podrás decir un poco mejor, no sé. Estoy hablando sin saber. Debe haber alguna que otra empresa que quizás no hace todo bien, o no. Sí, pero ojo que las provincias llevan un control enorme. Te vienen a medir las presiones anulares, en pozos inyectores también. Hay un control importante. Pero absoluto. Dependiendo de la provincia, me tocó distintas experiencias de control más o menos estricto. Santa Cruz en una época era súper estricto. Neuquén ahora con Vaca Muerta, desde mi punto de vista al menos, hacen un buen trabajo. Entonces, podés, si querés, infringir un poquito durante el tiempo, pero tenés mucho control. Mucho control y cada pozo que perforás y que vas a fracturar, necesitas un estudio que te lo habiliten de impacto ambiental, que te lo aprueben, que todo ese trámite previo, le decimos en la jerga permisología, para que te permitan perforar y que la autoridad de aplicación se asegure que vas a hacer todo esto que hablamos recién, puede tardar 6 meses. Claro. ¿No? Entonces, no es que yo voy mañana o Petrol o PAE o YPF mañana, voy a perforar un pozo acá. No. Te piden toda una generación de documentación, de vuelta, permisología le decimos, que puede tardar 4, 5, 6 meses hasta que la provincia se asegura que vos sus recursos hídricos no se los vas a perjudicar, ¿no? Hablemos de las emisiones de carbono. Ahí te tengo una opinión que también puede ser algo controversial. Creo que a la fecha de hoy, de todo el dióxido de carbono que está acumulado en la atmósfera, no me acuerdo si el porcentaje que había aportado Argentina era 0,1 o 0,01, te lo confirmo, pero era una cosa así. Muy bajo. Bajísimo, absolutamente despreciable. Entonces imagínate si nosotros reducimos a cero nuestras emisiones de carbono. Decimos, no desarrollamos Vaca Muerta. Ni Vaca Muerta, ni ningún... Porque queremos cero emisiones de carbono. ¿Qué impacto generamos en el ambiente? Una vez publiqué un artículo que se llamaba Cosquillas al Mundo. Porque para mí, reduciendo a cero, no un 20, un 30, un 50, reduciendo a cero, no le hacemos ni cosquillas al medio ambiente. Entonces, en nuestro país, que lamentablemente todavía tenemos un montón de gente viviendo en condiciones complicadas, de pobreza, de falta de cuestiones mínimas, de niños que en la primera infancia no tienen lo mínimo respecto a nutrición, a educación, a salud. ¿Voy a dejar de desarrollar algo que genera tanto empuje a la economía para hacerle cosquillas, por así decirlo, al mundo? ¿Tiene sentido? Me pueden decir, bueno, no te importa nada el ambiente. No, no es que no me importa nada, que de verdad creo que es injusto pedir lo mismo a Argentina, que a Estados Unidos, que a Europa, que a la India, que a China, que sobre esa masa de dióxido de carbono que ya está en la atmósfera, son responsables de mucho más. Y Estados Unidos o China bajando un 2% sus emisiones, generan mucho más impacto que nosotros bajando un 50%. Claro. Y además los índices de pobreza, desocupación y el tamaño de su economía, no sé cuántas veces más grande que la nuestra es. Entonces, ese famoso net cero, para mí, para Argentina, no es ni cerca. Me parecería sin sentido. Sí. Muy marginal. Sí. O sea, en esta balanza, o como yo me lo imagino, siendo un outsider total, digo, lo que uno tiene que pensar es impacto ambiental versus recursos para la Argentina. Totalmente. Si los recursos para la Argentina son suficientemente altos para sacrificar ese impacto medioambiental, lo podemos llegar a charlar. Ahora, si vos me decís que el impacto medioambiental en términos mundiales es del 0,01% versus los 40.000, 50.000 millones de dólares que se están hablando por año para un país como Argentina, pero no lo dudo. Totalmente. Y a ver, yo tengo algo medio marcado a fuego que lo aprendí en Pan American, pero que toda la industria petrolera lo tiene medio grabado a fuego. Es primero las personas, la seguridad. La verdad que es una industria que tiene riesgos para la salud y la seguridad nuestra. Primero las personas. Segundo el ambiente. Y tercero el activo, la plata, la producción, ¿no? Eso de vuelta me lo inculcó de chiquito, de que me recibí Pan American. Y en la vida un poco que estoy de acuerdo. Claro. Para mí primero las personas, después el ambiente, después... Primero las personas. Si yo tengo personas que no viven con lo mínimo necesario, tanta cantidad de gente, bueno, segundo el ambiente, porque pienso eso. Por ahí seré un... Está perfecto. Pero es mi opinión y
y la digo. Está muy bien. Diego, te quiero hacer la última pregunta. Es una pregunta que me dejó un suscriptor. La copié tal cual, me pareció buenísima. Y me gustaría que después un poco responder esta pregunta, que es un poco ya lo que venimos charlando. Me des un cierre final acerca de tu punto de vista, acerca de, bueno, todo lo que está pasando en la Patagonia, nuestro país. La pregunta es, ¿Vaca Muerta puede cambiar la macro Argentina o la macro Argentina tiene que ordenarse primero para que Vaca Muerta despegue? Creo que un poco las dos, pero a riesgo de equivocarme, creo que primero tenemos que ordenar nosotros algunas cuestiones de la macro y de... Más allá de la macro institucional, para mí las instituciones, de vuelta, ese libro que leí de por qué fracasan los países, me dejó grabado, que es por un tema institucional. Entonces, si arreglamos medianamente la macro y las instituciones a largo plazo, no que mañana gana color contrario al actual y se va todo para el otro lado, si arreglamos eso, sin duda que Vaca Muerta despega y que eso tiene un impacto gigantesco, lo dicen los que saben de economía, no yo, Sí. el impacto que puede tener 100%. en nuestro PBI, en nuestro desarrollo, en todo. Diego, sin irnos más lejos, el campo está generando entre 20, 25, 30 mil millones de dólares anuales. Se espera que Vaca Muerta con el Vemos, con las plantas de GNL y todo lo que venimos hablando, duplique eso. Totalmente. O sea, si nosotros estamos viviendo hoy con 20, 25 mil millones, obviamente más un montón de otras cosas, pero digo, somos un país principalmente agro, duplicando. O sea, en realidad sí, estás haciendo 2 veces más lo que ya estás teniendo, el impacto económico es brutal, es gigante. No tenía eso de duplicar, pero lo que sí estoy seguro que si no seguimos ordenando las instituciones, esa duplicación es un sueño tuyo y mío, digamos. No va a llegar ni a un tercio. Por eso digo, para mí primero esto y después sí generar ese impacto del doble de lo que genera el campo. Antes lo veo difícil, lamentablemente. Perfecto. Con preguntas yo ya estoy, no tengo más consultas, creo que cubrimos todo. ¿Algún último comentario que quieras hacer al respecto en base a tu experiencia o algo que quieras contar? No, primero de vuelta, agradecer. Creo que la manera que contás y que explicás algunas cuestiones me encanta. Gracias. Y que nuestra industria a veces es difícil de transmitir. Tengo un hijo que está en último año de colegio y me cuesta un montón transmitir un montón de cosas. Y la manera que lo empezaste a hacer con tu viaje me parece que acerca todo esto a por ahí personas que no están tan metidas. Y creo que es parte de contribuir a que Vaca Muerta se transforma o se sigue transformando en una realidad. Para mí el desafío sigue siendo enorme. Lo que tenemos hoy es una condición necesaria pero no suficiente. Y entre todos creo que tenemos que aportar y contribuir para que eso sí se termine de ver en el impacto real que todos queremos para nuestro país, que queremos tanto, ¿no? Ojalá así sea. Ojalá así sea. Diego, muchas gracias, Agus. Gracias a vos por venir. Y No, bueno, por favor. vamos a hacer una pequeña conclusión para terminar este video. Bueno, volvemos acá a casa, volvemos al setup para hacer una muy pequeña conclusión porque no queda mucho más que hablar de todo lo que escuchamos de la entrevista. Sinceramente, después de la entrevista me quedó una sensación todavía más fuerte de la misma sensación que tuve cuando volví del viaje a la Patagonia, a Neuquén. Y mi sensación es entre miedo e incertidumbre. Porque me pasa un poco esto que decía Diego en la entrevista. Siento que Argentina tiene un recurso muy valioso, un recurso que hoy es muy valioso, que lo tiene 3.000 metros abajo de la tierra, que está muy poco explotado, solamente un 2, 3, 4% es lo que se pudo explotar, lo que es Vaca Muerta, en lo que va de tiempo, y que debido a la falta de infraestructura, a la falta de instituciones con seriedad, a la falta de reglas claras, estamos perdiendo muchísima capacidad productiva. Esto que decía Diego de que en verano hay muchos pozos que tienen que dejar de producir o que producen a media máquina porque no hay cómo exportarlo, no hay cómo transportarlo, porque no hay infraestructura, y no hay infraestructura porque no hay inversión, y no hay inversión porque las inversiones las tienen que hacer empresas que no confían en nuestro país por el mal historial que tenemos. Sinceramente no es preocupación lo que siento porque sé que hay muchas inversiones que están llegando a Argentina, que se está trabajando tanto con el proyecto Vemos, que va a ser un oleoducto para poder exportar petróleo a todo el mundo, tanto como con las plantas gasificadoras, las plantas de GNL. Realmente está viniendo inversión y se está pensando en el crecimiento de todo este sector, pero yo pienso esto más largo plazo, no 2027, 2028, sino para que realmente podamos explotar Vaca Muerta al 100% y que Argentina pueda aprovechar ese recurso que tiene ahí abajo. Porque como dijo Diego, está perfecto con que el recurso sea nuestro y está ahí y es de Argentina, pero el petróleo ahí abajo no sirve para nada. No es útil, no le sirve a Argentina, no le sirve a ningún argentino, no me sirve a mí, no te sirve a vos, no le sirve al gobierno, no le sirve absolutamente a nadie. Después de que Diego lo haya nombrado 1 o 2 veces, decidí comprarme este libro, ¿Por qué fracasan los países? Les soy 100% honesto, todavía no lo arranqué, me llegó hace 2 o 3 días, lo voy a leer, es un libro que parece interesante, ganador del Premio Nobel de Economía 2024, así que nada, es un nuevo librito que sumé a mi colección, estoy terminando de leer uno, ni bien lo termine, que me quedan, no sé, 200 páginas, voy a arrancar con este, y ya que estoy acá chiquito, y cambiando de tema a lo de Vaca Muerta, en YouTube ahora hay una forma como de promocionar productos, no sé, medio raro, no sé, lo voy a probar en este video. Si les interesa comprar este libro, que les repito, no se los recomiendo porque no lo leí todavía, es una recomendación de Diego, en algún lado de este video va a aparecer un botón para comprar el
el libro en Mercado Libre. Y supuestamente eso me va a traer algún ingreso a mí o me van a ayudar en el canal. No sé cómo funciona. Lo estoy estrenando en este video, no tengo idea. Pero bueno, ya saliendo un poco de esto, claramente este libro, o al menos también lo dice en la parte de atrás, el problema generalmente suelen ser las instituciones. Instituciones que no le dan el espacio a diferentes empresas, a diferentes personas que quieren invertir, en este caso en nuestro país, para poder desarrollar, para poder exportar todo eso que tenemos ahí abajo y que eso fortalezca de reservas, fortalezca la economía de nuestra querida Argentina. Si hay algo creo que me queda para cerrar el tema vaca muerta acá en mi canal de YouTube es cómo invertir en vaca muerta. Porque está buenísimo el petróleo, las reservas, los 40.000 millones de dólares, está todo espectacular. Pero yo como inversor, ¿cómo hago para invertir en vaca muerta? ¿Cómo hago para participar de lo que probablemente sea el motor de la economía en los próximos 10, 15 años? Si les interesa y veo mucho apoyo en los comentarios, voy a hacer un videito explicando cómo se puede invertir en vaca muerta, porque hay 5 maneras distintas de invertir en vaca muerta. Si veo mucho comentario sobre el tema, les preparo un videito. Yo voy a arrancar este libro por acá, ¿Por qué fracasan los países? Libro que parece interesante al menos. Gracias por ver el video hasta el final, suscríbanse si no lo hicieron todavía, déjenme un like y quiero leer sus comentarios porque es un video, no sé si controversial, pero con muchas opiniones muy interesantes y quiero leer las de ustedes en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, muchísimas gracias por verme. Chau chau.